Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Así dice la palabra de Dios. Este es el texto con el cual nosotros hemos estado viviendo en nuestra iglesia desde hace tiempo, y va enfocado directamente al propósito por el cual estamos como iglesia. Dice el tema de hoy, propósito IPSA. El propósito de la Iglesia Bautista Hispana de Santana es la ¿qué? Pesca. ¿Sí? Y ahora leamos todos juntos Hechos 1:8 para que nos refresque un poquito la memoria y el Espíritu nos pueda hacer comprender este texto a profundidad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre amado, te damos gracias, bendito Señor, porque tu misericordia se demuestra cada día en cada vida de nosotros, mi Dios. Gracias te damos infinitas porque cuando tú dejaste este texto en tu palabra, bendito Dios, escrita, fue para que llegara hasta el día de hoy y pueda trascender por todos los tiempos, Señor. Este mensaje que nos has dado, queremos hacerlo nuestro y poderlo llevar a cabo, Señor, cada día de nuestras vidas, suplicándote que la ayuda de tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza, el ánimo, y como se lo dio a Pablo, el denuedo, el valor para poder compartirlo. Empezando desde aquí, donde estamos, alrededor de esta ciudad, y después llegando hasta los confines de la tierra, Señor. Te damos gracias y te suplicamos una bendición especial por todos los hermanos presentes y aún por los ausentes, Señor, porque tienen alguna razón. Esperemos que sea justificada delante de ti. Algunos tienen que trabajar los fines de semana, algunos por cuestiones de salud no están aquí, algunos otros porque se han atravesado circunstancias difíciles en su vida. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, les dé el consuelo, el ánimo y la fortaleza. Y si tienen la oportunidad de conectarse a través de las redes sociales para que puedan escuchar esta instrucción, mi Dios, que nos va a servir, Señor, para los momentos difíciles de la vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Hechos, capítulo 1. Vamos a ver otra traducción. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Y lo leemos y dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Sí? Esta es nuestra declaración de propósito. Es una declaración que necesitamos mantenerla fresca todos los días. Y dice así: Iglesia Bautista IPSA es una comunidad multiétnica de creyentes que existen para pesca. ¿Sí? Pesca. Entonces, ¿qué significa pesca? Veamos cada palabra. Cada letra tiene un significado. Y prácticamente es un verbo. ¿Sí? Cada una es un verbo. La primera es predicar. La segunda, enseñar. La tercera, servir. La cuarta, convivir. La quinta, adorar. ¿Sí? Convivir es como la comunión. ¿Sí? Es la comunión. Y vamos a empezar a desglosar la primera. Que es, ¿cuál fue la primera?
Predicar, ¿sí? Predicar. Entonces, en cuanto a predicar, vamos a ver el sustento que tenemos para poder decir que pesca es parte del el propósito de nuestra iglesia, está basado en la Escritura, en la palabra de Dios. Y tenemos aquí en Marcos capítulo 16, versículo 15, que dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y Jesús le dijo, perdón, esta todavía no la tienen. Dice, Jesús les dijo, esta es otra versión, vayan por todo el mundo y anuncien, prediquen la buena noticia de salvación a toda la gente. Y esta es la palabra de Dios para todos. Entonces, si se pueden dar cuenta, hay algunas diferencias, pero al final de cuentas es exactamente lo mismo, solamente que está más actualizado. Entonces, esta hojita ya la tienen, creo que todos los que están aquí, y es precisamente a partir de hoy, de este estudio, vamos a estar trayendo las lecciones en hojas. Posiblemente, ya no en un librito. Posiblemente, como le hice el día de ayer, va a ser tal vez unos días antes. Lo van a recibir primero por texto o por WhatsApp para que vayan dándole una revisada y no les caiga así como que, ¿y ahora de qué se trata, no? O ¿por qué este cambio? ¿O por qué pasó esto? Entonces, estamos tratando de que el material que tenemos lo podemos adaptar al contexto, más bien a la esencia de lo que es nuestra iglesia, por el cual estamos aquí. Así es de que ya el día domingo se les va a hacer entrega de su hojita. Y otra más es que también vamos a poder enviarles si quieren la presentación esta, en PowerPoint también se las voy a poder mandar, quien lo quiera, se los puedo mandar igual por WhatsApp, porque esto lo pueden utilizar en su teléfono para cuando quieran compartirlo con alguien más en su casa, ¿verdad? O algún amigo, alguna amiga, lo van a poder. Sí, muy bien, se los envío. Y así ya tengan ustedes este material. Así es de que la cuestión es, nosotros todos los materiales que estamos haciendo no tienen derecho de autor, así es de que lo podemos usar en cualquier parte, no va a haber ninguna restricción, ¿verdad? Ni con ningún medio social ni nada por el estilo. Ok. Entonces, predicar. También otro de los, ¿a quién debemos de predicar? ¿O qué es lo que debemos de predicar? El Evangelio, ¿verdad? Aquí está en la primera, ustedes tienen aquí. Si se dan cuenta, ustedes nada más van a tener un versículo, que fue el de Marcos 16:15, pero como estábamos viendo acá, en esta traducción, que es palabra de Dios, pueden ir tomando notas ahí en sus hojitas para complementar, digamos. Bienvenido, hermano Pedro. Dios le bendiga. Aquí tenemos una hojita nueva que se le va a dar Rita, por favor. Y eso es lo que estamos ahorita ya. Así es de que pueden ir tomando esas notas para reforzar, porque también vamos a ver otros versículos adicionales. Entonces, era predicar, ¿verdad? Número 1, vamos a predicar. Sí. Sí, es anunciar, ¿verdad? Es la misma palabra, nada más que... y sí, vamos a anunciar, la idea es anunciarlo. Y aquí hay algo bien interesante que lo vamos a ver más adelante, pero dice, y me seréis testigos. En realidad, eso también es anunciar, eso también es predicar. No es precisamente nada más pararse aquí en el púlpito y hacerlo en una comunidad cristiana, ¿no?
Pero qué bueno que lo comenta, ¿verdad? Porque precisamente la idea es ir aclarando algunos aspectos. Y lo podemos ir haciendo, aquí donde dice predicar, predicad, pueden ponerle anunciar, ¿verdad? No, adelante. Es predicar, exactamente. Lo mismo, ¿se acuerdan también que estábamos hablando anteriormente de, hace tiempo decíamos que hay 5 ministerios, ¿verdad? Uno decía que eran, que son los apóstoles, otros los evangelistas, otros, ¿cuáles son? Los pastores, maestros, y falta uno, los profetas, sí, los profetas. Entonces, decíamos, es que algunos dicen que eso ya se acabó, otros dicen que sigue, y la cuestión es que si vemos un predicador, un apóstol es alguien que es enviado. Entonces, en este caso, todos nosotros seríamos apóstoles porque nos está enviando. Dios nos está enviando a que prediquemos. Así es de que también somos predicadores. La otra es que, claro, no en el sentido em, como lo están traduciendo el día de hoy o como lo están definiendo el día de hoy, ¿sí? De que parece ser que ahora un apóstol es el que dirige varias iglesias o algo por el estilo, ¿verdad? Bueno, son cosas que en un momento dado ni siquiera estoy familiarizado. Lo que sí estoy familiarizado es que la palabra de Dios dice que un apóstol es un enviado, un profeta es un enviado, ¿sí? Y vamos a profetizar, pero no como que hoy después de las 7 de la noche ya va a estar oscuro, ¿no? Eso no. O también no vamos a profetizar de que te va a ir muy bien, o que te va a ir muy mal. No, la cosa es nada más por como muchos lo manejan, ¿verdad? Sino que si la palabra de Dios dice que si, no, si hacemos las cosas como Dios manda, nos va a ir de una manera, y si las cosas eh, no las hacemos como Dios manda, nos va a ir de otra. Estamos profetizando, pero no lo que nosotros quisiéramos, sino lo que dice la palabra de Dios. Sí, ok. Y para que cambie la vida, ¿qué tenemos que cambiar primero? La manera de pensar. Y no podemos cambiar algo que no sabemos, ¿no? O sea, ¿cómo cambiar algo? Y aún así, a pesar de que hay cosas que ya sabemos, no las hacemos, porque necesitamos hacer, que tiene que hacerse como acciones o pequeñas acciones repetidas todos los días para que pueda hacer un cambio de nuestra mente, en la mente. Sí, porque si no lo cambiamos acá adentro, por más que querramos afuera, no, es más difícil, vamos. Entonces, ya quedó claro ahí en el número 1, predicar. Vamos a predicar la buena nueva de Cristo o el Evangelio, ¿sí? Las buenas nuevas de salvación, todo eso que aquí está, miren. La buena nueva de Cristo. Es ahí para completarle ahí, en la número 1. Sí, recuerden que podemos utilizar diferentes. eh, yo lo puse nada más ¿verdad? Pero pues sí, Rita, predicar el evangelio a toda criatura, sí, porque es parte de lo que está ahí, ¿verdad? El evangelio, sí. Y el evangelio es la buena nueva. Sí, está bien. Y la buena nueva de salvación, sí. También este es el que está aquí, la buena noticia, sí. Recuerden que para poder dar una buena noticia, primero hay que dar una mala noticia. Porque si no, la buena noticia no tiene sentido. ¿Sí? ¿Qué pasa con las noticias de los noticieros que están en la televisión? Normalmente nos hablan de las malas noticias, pero nunca nos dan una buena noticia. ¿Cómo están? Miren, están trayendo,
recientemente estamos viendo una ola mm, de agresiones en las escuelas, que por cierto ya lamentablemente ya pasó con uno de los miembros de la familia de ustedes, ¿verdad? Y ¿qué pasa? Quieren el gobierno o la sociedad le pide a los gobiernos que les exige que controlen eso. Quieren controlar las armas que no se les vendan, pero eso prácticamente es algo imposible, porque no van a ir a pedir permiso, o más bien no van a esperar a tener tantos años de edad, porque ahorita a los 18 ya pueden comprar, quieren aumentarla a 21, pero ¿qué será que un niño de 15, 18, no son, no, ellos no fueron a comprar las armas? ¿Quién los compraron? ¿Quiénes fueron? Los padres, ¿sí? Entonces, el problema no es ese, mejor dicho, esa no es la solución. La solución está aquí. Es espiritual, el problema es espiritual y no lo queremos entender. A veces nosotros también decimos, no, sí, queremos exigir y nos vamos con la corriente del mundo queriendo que se corrijan las cosas. No, ese es el problema. Desde que sacaron la palabra de Dios de las escuelas, empezó el problema. Sí. Antes de entrar a los salones de clase se oraba, también se leía la palabra, ¿sí? Y bueno, han tenido más influencia el demonio con sus huestes espirituales y además la influencia hacia... y eso que el problema está en que nosotros como padres no hemos dado la educación a nuestros hijos para que tengan temor de Dios. Y ahí sí, ahora sí entiendo el porqué el temor de Dios, ¿sí? El hacer lo correcto, no nada más cuando nos ven, sino cuando no nos ven. En su camino, sí, no se apartará de él. Sí, hermana. Sí, sí, no se sabe qué. Lamentablemente eso va a ser, ¿verdad? Y acuérdese, cuando pase esto, hermanas, sí, hay una parte de la escritura donde Jesús estaba en el Sermón del Monte. Dice, bienaventurados los que por mi causa sean vituperados, ¿sí? Sean criticados, ¿sí? Cindy. Wow. Fíjense. Entonces es terrible, ¿verdad? La situación. Y también sirve al Señor, sí. Sí, no te dejes, ¿verdad? Sí. Ujú. Sí, realmente eso es muy difícil que se pueda, porque por más que tendrían que tener un alumno, digo, un guardia por cada alumno, digamos, o un guardia por cierto número de... Hay en la actualidad, bueno, y volvemos a lo mismo, aunque pongan las cámaras, ¿ustedes se han dado cuenta que aunque en los bancos hay cámaras o en algunos locales comerciales hay cámaras y ya se pararon los robos? O sea, esa no es la solución. Esa es la solución, de verdad. Es la palabra de Dios, pero vean cómo nuestra iglesia está vacía y allá está lleno. Las cárceles están llenas. Sí, lamentablemente.
Causando vergüenzas, ¿verdad? Bueno, ok. Continuamos con nuestro estudio y dice, predicar ¿qué? La buena nueva de Cristo, el Evangelio, a toda criatura, ¿sí? Y a veces nos van a rechazar por eso, sí, pero tengamos, precisamente, fíjense, en la oración yo no la pensé, sino que en el momento de que estaba orando, danos el valor, como a Pablo, el denuedo, dice ahí, ¿verdad? El valor para poderla compartir. Hace un rato, por ejemplo, uno de mis primos me manda un mensaje y me dice, ¿sabes qué? Que otro primo que vive en Cozumel, por allá, está grave, está en el hospital, que tiene unos tumores en el cerebro y piden que oremos por ellos. Y le dije, sí, pero yo no tengo la certeza de que sea un creyente o no. Entonces dije, ok, número uno, sí vamos a orar, pero número uno, por su salvación. Y número dos, por su salud. Porque si obtiene su salvación, no importa que se muera, se va a la presencia de Dios. Porque todos nos vamos a morir. Lamentablemente, pues sí, yo sé que es duro para los que vamos perdiendo a la familia, a los miembros. Y no se diga como en el caso ahora de, ¿cómo se llama? Lo que sucedió con la familia de la nieta de la hermana Mari. Está siendo agredida y lamentablemente sufre, se duele. Pero ahí es donde hay que agarrarnos de la palabra. Es en esos momentos donde nosotros nos tenemos que agarrar de la palabra de Dios para tener la fortaleza espiritual y poder pasar. Y fíjense, tiene que ver con esto, ¿verdad? Ahorita vamos a continuar, dice. Entonces, la número 2 es, el segundo propósito es enseñar. ¿Sí? En cuanto a enseñar, vamos a ver, podemos hacerlo de uno a uno o lo podemos hacer en grupo también, ¿sí? Como en este caso es un grupo, pero también lo podemos hacer de a uno por uno. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? Mateo 19 y 20. ¿Lo leemos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Esta es la número 2. Y enseñándoles dice que guarden ¿qué? Todas las cosas. Ahí, por ejemplo, ¿ustedes qué fue lo que pusieron? Enseñar en el número 2, en el relleno ahí. ¿Enseñar qué? ¿Y qué son todas esas cosas? Los mandamientos. ¿Y en dónde están los mandamientos? En la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿enseñar qué? La palabra de Dios. No mi opinión, no la opinión del mundo. La opinión, más bien lo que dice Dios. ¿Sí? Es enseñar la palabra de Dios. Cuando nosotros nos ponemos a debatir cosas con la gente allá afuera, de que yo pienso, yo opino, yo digo, yo creo, eso sale sobrando. Aquí Dios dice, sí, hermana dice, sí. Ahora, vamos a ver cuánto tiempo, ¿verdad? Porque en un momento dado, si Dios le dice que le tiene que seguir, pues le va a tener que seguir. Por otro lado, a lo mejor buscando otra manera de decirlo, pero en ocasiones el mismo Espíritu de Dios le va a decir, ya basta, ¿sí? Ya basta. Pero eh, mientras no sea así, necesitamos pedirle a Dios sabiduría para poder compartir esas buenas nuevas, ¿sí? O inclusive ver cuál es la necesidad. A veces es entrando por la necesidad por la cual podemos llegar al corazón de las personas. Sí, hermano Albino. La palabra de Dios, exactamente. Sí,
Así es, lamentablemente, ¿verdad? Y eso es porque a la semana pasada también mencionábamos que mucha gente no quiere venir a los estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque no quiere ser confrontado, no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no quiere ser confrontado. Y la palabra de Dios nos confronta cada día, ¿sí? Y lamentablemente nosotros a veces agarramos la palabra, por eso en algunos pastores y predicadores dicen, dele el codazo al que está a un lado, pero hay otros que dicen, no, no le dé el codazo, porque eso es para usted directamente. No deje de estar dando codazos a la gente de que, ay, te hablan. Y no sé, cuando dice, hay una palabra que es para otro, dice, sí, amén, padre, sigue, habla. Y sí, pero cuando es para nosotros nos quedamos calladitos. No, ese es para nosotros, toda la palabra es para nosotros. Sí, pues es que hermana Isa venía y le decía al pastor. Sí, es que va quebrantando. Dice el oír, sí, el oír la palabra es la que nos da fe, ¿sí? Y es la que quebranta hasta el corazón más duro. ¿Sí? Dice que transforma corazones de piedra en corazones de carne. Sí, ok, bueno. ¿En qué estábamos? En enseñar la palabra de Dios. Ahora, dice, servir a los demás. Servir. Ok, aquí cuando nosotros, por ejemplo, se pide a alguien que si hay alguien que quiera colaborar, alguien que quiera servir, deberíamos de estar todos con las manos levantadas. ¿Quién quiere servir? Sí, sí. Yo. Sí, no, como cuando creo que Moisés, o no, bueno, ahí era de que pidió que llevaran sus oro, ¿verdad? Oro para construir el templo, algo así. Hubo una ocasión que pedía y dijo, no, ya no traigan más, ya no querían seguir llevando, querían seguir contribuyendo. Entonces así, servir es contribuir. ¿Y qué pasa aquí en la iglesia? Nos dicen, ¿quién quiere servir? ¿Quién quiere ayudar? Necesitamos manos, todas las manos levantadas, ¿verdad? Digo, la hermana Isa dice, así deberíamos estar. Uh-huh. Uh-huh. Ok, bueno, eso es parte, ¿verdad? Del servir. Y eso vemos ahí, es servir. Bueno, vamos a ver qué dice Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para qué? Ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Veamos otra traducción, a ver qué dice. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Aquí entonces, ¿qué fue lo que pusieron ustedes en la número 3? Servir a los demás. ¿Sí, Rita? Sí, bueno, en este caso eso es lo que hizo Jesús. Ahora nosotros, pues no vamos a dar nuestra vida, ¿verdad? Porque ya eso ya no es necesario. Pero lo que sí es que venimos nosotros aquí, el propósito de nuestra iglesia es servir a los demás, ¿sí? Los unos a los otros, exactamente. ¿Sí? Aquí, veamos un texto más, no lo tienen anotado ahí, pero si quieren anotar dice, es Deuteronomios 13:4, anótenlo ahí. Yo lo que hice fue anotarlo en la parte de abajo y un poquito de lo que dice.
Lo leemos. Dice, sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Y Juan 13:14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, ¿sí? Eso lo pueden anotar como complemento y lo que mencionaba el hermano Pedro, ¿verdad? Servir a los demás, también servirnos los unos a los otros. Bueno, ¿cómo está esto de que tiene que lavarse uno los pies unos a los otros? Esa es una manera que le dijo Jesús a sus discípulos, ¿sí? En aquel momento, pero en realidad no, lo que estaba haciendo era simbolizando lo que era el servicio, ¿sí? Porque inclusive hoy por hoy todavía vemos algunas iglesias donde el pastor o algunos hermanos se lavan los pies como en señal de humildad, ¿sí? Pero más que lavar los pies, porque ¿cuántos de nosotros no podríamos lavar los pies? Todos, pero ¿cómo está nuestro corazón? Y la cuestión es esta, que empecemos a servir desde el corazón, no desde la mente, ¿sí? Entonces, en cuanto al lavado de los pies, nada más es un símbolo, ¿sí? Es un símbolo de humildad. Sí. Era costumbre del tiempo de Jesús, sí. Y, gracias por ese comentario. Rita, ahorita vamos a hacer. Sí. Sí. Sin embargo, eso para que vean, ¿verdad? Así como el maestro que Jesús les enseñó a los discípulos. Dices, sí. La hermana Leti nos mencionaba que era la costumbre de aquella época. Pero ¿saben qué? Vamos a ponernos en contexto. En aquella época, normalmente el que lavaba los pies de los visitantes eran los esclavos. Eran los esclavos. Y era el esclavo del que tenía el rango más bajo todavía. O sea, para que podamos ver cuál era la humildad con la cual el Rey de Reyes y Señor de Señores descendió a la tierra, ya para ahí dejó todo su trono. Y nosotros, ¿cómo? ¿Qué pasa? Nosotros, ay, ¿yo por qué? ¿Por qué voy a poner la silla ahí? Pues no, que lo ponga el que la quitó. Muestra de humildad. Se descendió del cielo, dejó su trono, dice, no importándole todo eso, lo dejó y bajó a la tierra. De punto de partida, y eso ya es un grado de humildad tremendo, ¿eh? La otra es que ahora se pone en el nivel más bajo de la sociedad humana. Lo que la gente consideraba como lo más vil, como un esclavo, y de los esclavos, el peor de los esclavos, a lavarle los pies a los visitantes. Entonces dice, si yo, siendo Señor y Maestro, se los estoy lavando a ustedes, ustedes hagan lo mismo, ¿sí? El único que yo he visto así que dice, con excepción de Jesús, que dice, imítenme a mí, ¿verdad? Está diciendo ahí, imítenme a mí, es Pablo. Sí. Yo pienso que esa, como usted dijo, esa de servir de lavar los pies, yo pienso que ese es servir en todo. Sí. ¿Verdad? Exactamente. Ayudar al hermano, a la hermana, y así muchas cosas, ¿no? Principalmente a los hermanos de la fe, precisamente, porque luego a veces queremos ayudar afuera, pero no queremos ayudar adentro. Y la cuestión es que si somos parte de una familia, es ahí donde necesitamos primero empezar a ayudarnos, ¿verdad? A tolerarnos, a soportarnos. Son cosas que es bien difícil. Es más fácil con gente que nada más lo vemos un ratito. Pero la cuestión es que la prueba que nos pone Dios es qué pasa con nosotros en nuestra casa, ¿sí? En nuestro hogar. Sí,
Murió por nosotros, ¿verdad? Sí, porque inclusive, fíjense, respetar a los hermanos. Sí, y todo comienza por ahí, porque podemos hacer servicio social, pero ¿qué pasa con servir a Dios desde nuestro corazón? Si no tenemos eso bien cimentado, por eso inclusive dice, busca primero el reino de Dios. ¿Sí? Y además habla que va a haber beneficios. ¿Sí? Lo principal, sí. No hay otra cosa. Al Señor. Y ese es que podamos, lo acaba de decir la hermana bien claro, ¿verdad? Pero esa es cuestión de práctica, que podamos ver, en este caso, al prójimo como si no como si fuera el prójimo, sino como si fuera Dios. ¿Sí? Porque es una imagen, dice, a imagen de Dios fuimos hechos, creados. ¿Eh? Sí, entonces, en todo, sí, en todo. Inclusive dice que todas las cosas que hagamos, las hagamos como para Dios, pero ¿cómo se hacen las cosas como para Dios? De corazón, pero ¿de qué manera? ¿De qué nivel podríamos estar hablando? Al estilo, no voy a decir al estilo ahí se va. ¿Cómo sería? Lo mejor. Con excelencia, ¿verdad? Con excelencia. Y entonces, y dice, en todo, hermano Pedro, en todo lo que hagamos, hacerlo con excelencia y como sirviendo a Dios. Sí, ese sería. Sí. Sí. No, también, ¿no? Obviamente eso sí está implícito, pero sí. Obviamente, sí, porque también la otra es que el problema que tenemos los creyentes es que cuando después ya somos parte de la familia de Cristo y a nuestra familia de sangre les decimos chusma, chusma, ¿no? Y no es así. No, porque si no, ellos también son parte de nuestra familia, pero esa es familia de sangre. Sí, y no dice que no los ayudemos. Acuérdense también que hacían los fariseos. Decían que hay una palabra eh, que le llaman corbán. ¿Sí? En realidad no tengo todo el significado, pero parece ser que cuando decían esa palabra era como que iban a dar una ofrenda para Dios. Y resulta de que a mamá y a papá o a los miembros de la familia, no, es que esto que tengo es para Dios. Entonces dice, no, y Jesús les dice, no se hagan, dice, ustedes lo que están ofrendando o diezmando es esto, pero son pequeñeces. Dice, está bien que hay que ofrendar a Dios, pero sin dejar de hacer aquello. O sea, no se olviden de su familia también. Sí, porque luego a veces podemos resbalar en esas ideas. No, sí. No, y es que a veces puede pasar, ¿verdad? O a veces alguien le va a decir, ¿no? O luego a veces reclaman, ¿no? Dice, ay, sí, tú allá pura ayuda a la iglesia, a mis hermanos, ¿sí? Y acá, pues tú estás viendo que necesitamos y no nos echas una mano, ¿verdad? También, eso no. Por eso Jesús sí observaba todo eso. Sí, sí, aunque sean inconversos. Y es más, fíjense, no le vayan a decir a nadie, pero me dijeron, Jesús, algo que dijo Jesús, dice que Él vino a salvar a quienes, a los pecadores. Y luego el hermano Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Sí. Así es de que, hermanos, nuestra familia, aunque sean pecadores, son nuestros hermanos de sangre. Y también dice, y de verdad, ahora que así pensando esto que estamos hablando,
el Espíritu Santo nos va diciendo cosas, ¿sí? Nos va. Sí. Excelentes. No sé, no sé. Sí, o sea que hay que poner en balanza, ¿verdad? Sí, ya hemos tenido algunas experiencias, ¿verdad? Sí. Exacto. Como trató a la prostituta, como trató como a los que les lavó los pies, exactamente. Sí, como a todos ellos, ¿verdad? Sí, es una gran lección, ¿verdad? De verdad. Al mismo Jesús le dijeron, es dura escuchar esta palabra. Dice, ¿quién la va a hacer? ¿Quién la va a hacer? Y entonces, ¿qué pasó? Se le fueron varios. ¿Sí? Y a los a los que vinieron con el chisme, ¿se quieren ir ustedes? Dice, no, es más, dice, mm, lamentablemente, ¿eh? Y es bien duro. Por eso es que a veces, por eso es que no queremos escuchar la palabra. Por eso es porque. Sí, sí, sí. Bueno, continuemos. Dice, servir a los demás. Nosotros estamos acostumbrados a que nos sirvan. ¿Sí? Y hablando de servir, por cierto, tenemos una invitación para nuestros hermanos que están aquí cerca de donde vivimos, de la iglesia, perdón, del 720 North Spurgeon, ya que están escuchando. La próxima semana no vamos a tener estudio bíblico. Vamos a tener la celebración de las mamás, ¿sí? Del Día de las Madres. Y les vamos a servir, ¿eh? Ahí sí les vamos a servir. Una vez al año no hace daño, dice. Pero si quieren, tampoco ese día. No, sí. Vamos a servir ese día a las mamás. Y tenemos esa invitación. No vamos a tener estudio bíblico, pero el servicio va a empezar a las 11:30 de la mañana para los que nos van siguiendo. Si quieren estar conectados con nosotros, a las 11:30 de la próxima semana también. Entonces, comunión. Esta es la palabra número 4. Comunión o convivir, que es lo mismo, ¿no? También decíamos que comunión es una palabra compuesta de común y unión. Unión común. Pero en este caso, unión con quiénes. Cada vez que nosotros cada vez que una persona acepta a Jesús como su Salvador, viene a ser parte de ¿qué? De la familia de Dios, y es la familia universal, ¿sí? Como vemos aquí en esta imagen, de todo el mundo formamos parte. Ahora, ¿qué es lo que nos une? La fe en quién? En Cristo, ¿verdad? Es la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo. Los que creemos en Él es lo que nos une, y ahora después también tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda todo eso, ¿verdad? Que Jesús nos enseñó o les enseñó. Entonces, comunión. Y para la comunión, dice, ¿lo leemos? Es la participación y el compañerismo entre quienes, entre personas. El término hebreo está relacionado con la idea de ¿qué? Sí. Amistad y conocimiento profundo. Entonces,
en cuanto a lo que son, decíamos anteriormente, o hay todavía en la actualidad personas que nada más vienen y termina el servicio y vámonos, ¿sí? Porque no quieren hacer compañerismo. También comunión es compañerismo. Sí, ahí está, en esta dice, es la participación y el compañerismo entre personas. Y el término hebreo dice que es amistad y conocimiento profundo. Nada más que a veces hay que ser un poco cuidadosos porque no sabemos con quién hablamos. Por eso es que cuando nos vamos conociendo, podemos tener intimidad o una comunión más íntima con las personas que vamos conociendo, en este caso con la hermandad. Porque aún así, miren, yo les voy a comentar algo. Anteriormente, cuando yo les he mencionado que formaba parte de un grupo de neuróticos, y normalmente los neuróticos tienen, cuando pasan a la tribuna, dicen, lo que aquí se dice, aquí se queda. ¿Pero qué creen? Ahí voy a estar de chismoso, yo también ahorita. No es cierto, eso no es verdad. Ya cuando nos dábamos cuenta ya se habían enterado los demás lo que habíamos hablado ahí. Entonces, y lamentablemente, ¿qué creen? Hay cristianos que también. ¿Sí? Y por eso es que decíamos que en grupos pequeños nos vamos conociendo y así ya podemos tener un poquito de conocimiento más profundo. Pero bueno, dice 1 Corintios 10:16, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, ¿qué es lo que nos está uniendo? La comunión ahí es la unión que tenemos con Cristo. ¿Sí? Es la unión que tenemos con Cristo. Entonces vamos a ver 1 Juan 1:3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Entonces, es la comunión. Recuerden que no hay nada que nos pueda reconectar con Dios. Ninguna religión lo puede hacer. Ningún grupo social. Ni todos nuestros rezos. Ni nada. Ni nuestras oraciones. Nada nos puede conectar con Dios. Jesucristo vino para reconciliarnos con Dios. Y a nosotros nos ha dado el ministerio de la ¿qué? De la reconciliación con Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hablarle al pecador, al inconverso, al que no lo conoce, al que no cree en él, para decirle qué es lo que está pasando y a dónde va, y que en un momento dado hay manera de solucionarlo. Y que esto, la única manera es por medio de Jesucristo. ¿Sí? Por eso dice, por eso lo hace como pregunta aquí, ¿verdad? El apóstol Juan. Entonces, comunión, ¿qué palabra pusieron ahí? La número 4. Con el Padre, con el Hijo, pero nosotros como iglesia, unos con otros, ¿sí? El número 4 es comunión unos con otros. También podría ser convivir unos con otros. Tener compañerismo unos con otros. Tener amistad unos con otros. Tener intimidad unos con otros. ¿Sí? Sí, dígame. ¿Un poquito más alto? Sí. Así es, exactamente. Pues bueno, es porque así les enseñaron, lamentablemente, ¿verdad? Pero ya decíamos que no hay más que es Jesucristo el único. Sí. Y que por cierto, hay que ver que muchas veces ni siquiera entendemos qué significa pontífice, ¿verdad? Ok, entonces ya quedamos en el número 4, ¿verdad?
Ahora vamos a la... miren, aquí dice, como otra vez, pueden ver la pantalla, dice comunión unos con otros. Decíamos que primero formamos parte de la Iglesia Universal, pero también dice que lo que nos mantiene unido es Cristo, ¿sí? Y esto es en cuanto a la Iglesia Universal, pero esta comunión unos con otros se refiere básicamente a la iglesia local, ¿sí? Ahí podemos ver que las manos todos unidos, dice, como los mosqueteros, ¿se acuerdan cuál era su frase? Uno para todos y todos para uno, ¿sí? En este caso, uno para todos, que es Cristo, y todos nosotros para Cristo. Bien, la última palabra. ¿Y cuál es la palabra que estamos analizando? Pesca. A ver si la pescaron, dice. Ok, pesca. La última era ¿cuál? Adorar. ¿Sí? Y para esto hay varios cantos. Yo, por cuestiones de tiempo no los pude meter, pero hay uno que vine a adorar a Dios, ¿verdad? ¿Para qué viniste aquí? Oh, vine a ver qué me dice Dios. O vine a ver qué me da Dios. No, vine a adorar a Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que en cierta ocasión una comitiva de empresarios orientales, japoneses, fueron a México y cuando estaban ahí los llevaron a dar un paseo por todas partes y luego, al final de cuentas, terminaron en la villita, en la villa de Guadalupe? Y entonces llega y dice, oh, todo esto, ¿y qué les pareció el viaje? No, excelente, magnífico, son muy parecidos a nosotros, muy trabajadores, etcétera, etcétera. Dice, pero cuando llegaron ahí dice, lo único que notamos diferente fue que, comparado con Japón, dice, es que nosotros siempre vamos a los templos para ofrecer. Dice, y nosotros notamos que aquí la gente va al templo, a la iglesia o a la basílica a pedir, ¿sí? Completamente diferente. Entonces, venimos a adorar a Dios, a darle la gloria, la honra a Él. Pero veamos qué es adorar. Dice, adorar, ¿qué es lo que implica? Si quieren leerlo ahí en la pantalla. Puede expresarse en forma de oración como en adoración, acción de gracias o en servicio a Dios. Puede ser privado o público. Entonces, nosotros pensamos que venimos a la iglesia a adorar a Dios y en realidad el cristiano o el creyente debe de ser un adorador 24 horas, 7 días de la semana, 24/7. Todo el tiempo necesitamos aprender qué es adorar a Dios, ¿sí? Realmente. Aquí hay otro punto. Entonces, otra pregunta que se va a contestar. Dice, ¿qué es la adoración? Según la Biblia, adorar es ¿qué? Mostrar amor y respeto. Es dedicarse totalmente a Dios. Además, es muy importante saber que solo Dios merece tal dedicación y reverencia, porque Él nos creó y es soberano sobre todo. Nadie más merece la adoración, según lo indica Lucas 4:8. ¿Sí? Entonces, todo esto es, recuerden, no son opiniones de nadie, sino es la palabra de Dios. Entonces, eso es adoración. Veamos qué dice Lucas 4:8. Ustedes también lo tienen ahí en su hojita. Dice Lucas 4:8, respondiendo, no, sí es respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿para quién es la adoración? ¿Para cuál Dios? El Dios vivo. ¿Cuál más? El Dios de Israel. El Dios de la creación. ¿Quién es ese? ¿Cuántos hay de esos? Uno solo. Ok. Entonces veamos qué dice aquí. ¿Eso ya lo pasamos? No, ¿verdad? Ok, veamos este otro texto. Romanos 12:1. Bienvenidos. Dios les bendiga, hermana. Y todos sus nietos. ¿Y bisnietos también trajeron? ¿Trajo? Puro bisnieto, ya.
Primera generación, segunda generación, tercera generación. Tercera generación. Es una bendición para la hermana, ¿verdad? Entonces aquí leamos, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y la Nueva Traducción Viviente lo deja más claro, miren. ¿Lo leemos otra vez? Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo, ¿a quién? A Dios, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. Una entrega total, total. ¿Ah? Que Dios nos ayude para hacer eso. Entonces, ¿adorar a quién? Al único Dios, ¿eh? Al único y sabio Dios. Gracias. Bienvenida, hermana. ¿Sí? Adorar también es alabar. Alabar, sí. Sí. Y veamos aquí, miren. Adorar dice, la Biblia enseña que solo debemos adorar a Dios. La verdadera adoración viene ¿de dónde? Del corazón y no solo un acto exterior. Porque Dios ve ¿qué? El corazón. ¿Sí? Entonces, hemos llegado al final. Y por cierto, miren, esta hojita trae en la parte de abajo las notas. Si quieren tomar notas, ahí pueden poner. Yo lo que hice fue así. La Iglesia Bautista IPSA existimos para, y ahorita vamos a ver eso. Entonces, terminamos prácticamente en 2 minutos. Dice, el Cordero y el León. Esta es la serie que el pastor Mario va a concluir. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. El tema para hoy es un cordero para el mundo. Ya vimos un cordero para un hombre, un cordero para una familia, un cordero para una nación, pero ahora es un cordero para el mundo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Jesús vino a salvar al mundo. Dice que Dios nos amó tanto cuando éramos aún, ¿qué? Pecadores. Así es de que nosotros, ¿qué deberíamos de hacer con los pecadores, los miembros de nuestra familia que son pecadores todavía? Amarlos, ¿verdad? Bueno, y nosotros también, pero ahora somos redimidos. Ok, entonces, esto lo vamos a ver a las 11:30 y concluimos con esto. El propósito de la Iglesia IPSA es pesca. Y decíamos que existe para predicar. ¿Predicar qué? El Evangelio, la buena nueva, la palabra de Dios. ¿Enseñar qué? El Evangelio. Enseñar todas estas cosas. ¿Y dónde están todas esas cosas? En la palabra, ¿verdad? Enseñar la palabra de Dios. Número 3, para servir. ¿Servir a quiénes? A los demás, ¿verdad? A los hermanos en la fe principalmente. ¿Y convivir con quién? Unos con nosotros. Porque a veces convivimos con los de allá afuera, pero no con los de adentro. Entonces, dice el que con lobos anda. Entonces, dice, no, el que con sabios anda. Y el que, bueno, mejor no decimos la otra. Número 5, adorar. ¿Adorar a quién? Al único y sabio Dios, ¿verdad? Muy bien, y con eso ahora sí, terminamos. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima semana. Recuerden, no tenemos estudio bíblico la próxima semana. Tenemos la celebración del Día de las Madres, de las mamás. Así es de que están invitados. Para la próxima semana vamos a tener un banquete para mamá. Y para los invitados que vengan también. Bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.